turística zona de Saint-Julian, el hostal Inagui ofrece a los turistas precios convenientes. 30 euros la noche en habitación y baño compartido. Incluye desayuno continental, wifi y piscina en un entorno privilegiado. Entre sus huéspedes ilustres, un chileno de interés público. Durante 12 meses, Alberto Chang Rají ocupa una de estas camas. Sociabiliza poco, viaja ligero. Esta maleta de cabina y una caja de alimentos con su nombre, las únicas pertenencias de esta larga estadía que llega abruptamente a su fin. A 8 años de que estallara el caso Arcano, que defraudó a más de 1.000 personas por unos 90.000 millones de pesos, Alberto Chang, su gestor, fue detenido en Malta. Paga la cuenta del hostal con una tarjeta de crédito clonada. Lo acusan además de hurto agravado y fraude por hechos similares desde el 2022 a la fecha. El monto involucrado, poco más de 14 millones de pesos chilenos. He said he was a retired investor, but obviously we know that he's more than a retired investor. Alberto Chang. Contra Alberto Chang. El empresario chileno Alberto Chang. Cuando el 2016 huye de Chile a Malta, ostenta una vida de lujo. I didn't come here to do any trouble. I didn't come here escaping from law. I came here on a valid proposition and to invest in the country. Un duro revés tuvieron las personas estafadas por Alberto Chang. Los tribunales de Malta rechazaron su extradición. Actualmente, su situación migratoria es irregular. No cuenta con domicilio fijo ni dinero. Solicitó una pequeña ayuda financiera de 200 euros. Prisión preventiva para el chileno, quien desde el 15 de marzo permanece en el módulo 6 de la cárcel de Corradino. Hace 5 meses, Informe Especial comienza los contactos con Alberto Chang. Le enviamos una carta solicitándole una entrevista. Él responde y así se inicia la comunicación a través de una serie de llamadas telefónicas que él tiene permitido realizar desde su encierro hacia el exterior. Yo tengo deseo de darte mi versión, porque nunca la he dado, completa. Para finalmente concretar esa intención, nos hace la siguiente propuesta. Y la otra posibilidad es una entrevista por Skype, que es audiovisual, en la cual tú sí puedes grabar el contenido. Son 10 minutos el registro audiovisual de esa llamada Skype, que es mucho más de lo que tendrías viniendo acá porque no podrías entrar con equipo. Así, a 12.000 kilómetros de distancia y con 6 horas de diferencia, comienza esta entrevista exclusiva. Parto saludándote desde Santiago de Chile. Alberto, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Buenos días. Buenos días. Entre mayo y agosto, en acotadas videollamadas de 10 minutos, nos habla de un complot en su contra, de una investigación de inteligencia israelí y de millones de dólares que esperan por él. Ahora, este fideicomiso por un tema de seguridad, como es personal y yo soy el beneficiario, solo puede ser accedido en persona. Como yo no he podido salir de Malta, no he podido acceder a él. ¿Cuánto dinero hay en ese fideicomiso? Suficiente, más de 100 millones de dólares en este momento. Suficiente, dice, para pagar a quienes en Chile confían en él y luego pierden casas, ahorros, jubilaciones, salud, dinero. Es un mentiroso, redomado mentiroso. Puede ser que tenga plata guardada, pero que quiera devolverla no creo. Toda una vida sacando la cresta en el cerro, siendo austero, ahorrando. Y de repente eso no está, y no está por una tradición. Cuesta. Me da rabia la situación recordar que mi papá falleció y que ¿por qué falleció? Se gatilló por todo lo que pasó, por la estafa, por el engaño y todo. Digámoslo de frentón, si esta es la estafa piramidal más grande que ha habido en Chile nunca, jamás. Por eso, 8 años después, los querellantes no se rinden y fuerzan el juicio oral en contra de Nicole Sumastre, la amiga de infancia, comadre y mano derecha de Alberto Chang. Ella ejerció el cargo de gerenta general de Onyx, ¿ya? Es decir, es la autoridad máxima.
la que tomaba las decisiones. El reloj corre en contra de las víctimas. La causa de Alberto Chang en Chile está sobreseída temporalmente y si él no regresa al 2026 podría prescribir. Con una orden de captura internacional vigente, los querellantes esperan que sea expulsado por los delitos cometidos en la isla. Le preguntamos a él si está dispuesto a enfrentar a la justicia en nuestro país. Nos responde desde Malta. Por Skype. Misma hora, mismo canal. Adiós. Es abril de 2014. En la Universidad de Arkansas, una estrella del emprendimiento financiero comparte su historia en su mejor momento. I applied to a lot of schools in the US and I was very, very happy that Stanford got me accepted. Según este documento, a falta de dos becas para cursar un máster en Administración de Empresas y otro en Ciencias del Comportamiento. Actually, I don't know where is my Stanford diploma today. It must be somewhere. Orador talentoso y convincente, cuenta sin titubear que en 1998 es en los pasillos de Stanford cuando se convierte en inversor temprano de una firma tecnológica que revolucionaría el uso de Internet en el mundo. So I had $10,000 saved and my math in it was either buy a 1996 Mitsubishi Eclipse convertible, follow this guy whose name is Sergey Brin, and invest in 1% of Google. Una apuesta visionaria en la que basaría gran parte de su aparente fortuna y la leyenda en torno a su éxito. Era un magnate, un tipo que se rodeaba, digamos, con personalidades internacionales. Ricky Martin, Stephen Hawking, Bill Clinton y Elon Musk, pero sobre todo con el multimillonario británico Richard Branson, con quien recorrería el límite de la órbita terrestre previo pago de una reserva de $200,000 a Virgin Galactic. And I bought a ticket to go to space. And well, I became friends with Richard. And I bought some piece of land, so we're neighbors now. Comparten en Isla Mosquito, intercambian amistosos correos. Chang invierte en su fundación. Branson le dedica el capítulo 7 de su libro. Lo titula La suerte del chileno. Sabe rodearse probablemente de personas con un reconocido prestigio desde el punto de vista social, pero también probablemente desde el punto de vista económico. Y él, de alguna manera, sin decirlo, se viste con el ropaje de ellos, ¿cierto? Con esa experiencia, y en eso es muy astuto. El 2001, con su mamá como socia, funda el Grupo Arcano. Con los dineros que sus clientes aportan, Chang asegura compra participación en 15 empresas emergentes, las que luego vende generando altos retornos para él y, en teoría, para sus inversionistas. Last year we had $1.8 billion in revenue and our average return has been 37%. Alberto Chang tenía la inteligencia, o tuvo la inteligencia, de no llevarse toda la plata en el bolsillo y comprarse 100 Ferrari y 20 casas, sino que, si bien hizo algo de eso, sino que invertía algunos dineros que le invertían a él y en consecuencia él podía exhibir inversiones reales. Nos preparamos para vernos las caras con Alberto Chang. Una carta y 13 llamadas telefónicas desde la cárcel de Corradino anteceden este encuentro. En total, 98 minutos de conversación previa para una entrevista inusual y compleja. Nos advierte que hay temas de los que no debe hablar. El proceso judicial en Malta es uno de ellos. No puedo referirnos en este momento y creo que lamentablemente se nos acaba el tiempo. El espacio que tenemos es de 10 minutos por sesión, el tiempo asignado que el penal permite para que los internos se comuniquen con el exterior. Así, hay respuestas que se interrumpen y preguntas que quedan en el aire. No soy estafador y yo creo que lo importante aquí son los hechos. El Grupo Arcano existió por 15 años, desde el 2001 hasta el 2016. Durante estos 15 años, nosotros creamos empresas reales como en Chile,
oficinas en Estados Unidos, inversiones reales y documentadas con Snapchat, Uber, inversiones con la Universidad de Cambridge en Inglaterra, con la Universidad de New South Wales en Sydney. O sea, yo nunca dejé de pagar ni siquiera una tarjeta de crédito. Siempre tuvimos buenas relaciones con los inversionistas, se pagó a todos. Hasta el 2016, muchos de ellos, o sea, literalmente miles, recibieron sus inversiones puntualmente todos los días, todos los meses, sin ninguna falta. Alega inocencia, pero 20.000 fojas de investigación en Chile lo ponen en entredicho. Las Condes 11.380, en 2 pisos de este edificio en San Damián, funciona hasta el 2016 el centro de operaciones del Grupo Arcano y la sociedad a cargo de captar clientes y fondos, Onyx Capital. Todo era muy pomposo, todo lujo, había que estar de punta en blanco. Alberto era un dandy, así literal, recién salió de la foto de la película. Sabía de todo, hablaba perfecto. Todo funcionaba así como relojito. La llamaremos Marcela. Nos pide guardar su identidad. Aún vive con las secuelas de un trabajo al que llega el 2011 por su amiga Nicole Sumastre, mano derecha de Alberto Chang y gerenta general de Onyx Capital. Era básicamente traer clientes, hacer contactos y a mí me llegaba una comisión. Entonces ahí entraba la Nicole. Atraídos por una alta rentabilidad, los clientes entregan un mínimo de 5 millones de pesos. Como respaldo, un pagaré firmado por el propio Alberto Chang. Las tasas que ofrecen van entre 1,25 y 2,5% dependiendo del año y el monto de inversión. Una promesa de dinero fácil y seguro en momentos que la banca ofrecía tasas de solo un 0,3%. Entonces ese mismo cliente después me llamaba otro cliente de parte de ese mismo que ya trajo plata y estaba recibiendo sus intereses mensuales y así se va generando como una red de confianza. Ese punto es muy importante porque ¿qué diría uno si llega la hermana, si llega la señora, si llega el primo, si llega el papá y le dice, oye, invertí 10 millones de pesos y durante un año completo me devolvieron el 2,5%? ¿Por qué tú vas a dudar de lo que te está diciendo tu hermana, tu papá, tu marido, tu señora? La seducción de Chang logra cautivar a más de 1.000 clientes que mayoritariamente a título personal, pero también en sociedades, llegan a invertir fortunas de hasta 4.000 millones de pesos. De la clase alta chilena, de los que manejan el billete. Si las inversiones eran grandes, eran todas. Atrajo también a actores, artistas, animadores, deportistas, emprendedores. Es increíble qué grado de convencimiento pudo tener él para convencer a una persona culta, inteligente, exitosa, para estafarlo como lo hizo. Bueno, yo soy ingeniero de minas y me dediqué casi toda mi vida profesional a la prevención de riesgos en proyectos mineros, en proyectos de construcción minero. Y en eso estuve hasta que me retiré. Con esos ahorros y una herencia paterna, busca hacer rendir su dinero. Y allí salió esta cosa de la posibilidad de invertir en Arcano, con gente que para mí era conocida, era de confianza. Se refiere a Verónica Rají, madre de Alberto Chang y socia fundadora de Arcano. Y si el hijo de la Verónica tiene esta empresa, chucha, ¿cómo no voy a apoyar esto? Somos amigos, somos cercanos. Aún así, antes de tomar la decisión de invertir, se asesora. Es un broker profesional. Y le pedí que fuera a verificar que estaba todo en orden con Arcano. Y fue. Y le hicieron un huevón igual. O sea, le mostraron, pues, como el respaldo era el patrimonio del Grinchy. ¿Cómo le decían, perdona? Grinchy. ¿Por qué le decían Grinchy? Gringo chino. Le mostraron ¿cómo se llama? Las cuentas corrientes, esta cuestión de la minuta de cuentas corrientes, con los saldos que eran de millones de dólares, esto y lo otro. Nos quedamos tranquilos. ¿Él también invirtió? No, pero llevó más clientes para allá. Entonces era una estafa tan bien pensada, eran tan chamullentos, que hasta el más pintado caía. La puesta en escena es todo lo que rodea al estafador,
que le permite otorgar verosimilitud a su falso relato. Para demostrar solvencia, las captadoras presentan a los potenciales inversionistas elaborados reportes, balances financieros e informes de prestigiosas firmas legales. Nosotros teníamos una carpeta con ese tipo de documentos para mostrarle a los clientes. Mira, esto es esto, mira, hasta cartolas bancarias. Cartolas del banco con, no sé, $10 millones. Un acto de fe colectivo. Casi todos los ejecutivos, trabajadores y sus familiares también invierten con Onyx, algunos incluso a cuenta de préstamos bancarios. Esto nos exigía tener inversión, era parte del voto de confianza. Entonces, por eso yo te conté que tenía créditos, porque plata personal de ahorros no eran. ¿Cuánto llegaste a invertir a través de ese mecanismo? 45 millones de pesos. Sí. A cambio, atractivas comisiones, viajes y sueldos millonarios, sobre todo para la plana ejecutiva. Además, el compromiso del propio Chang, que si algo falla, responderá con su propio patrimonio, que a esas alturas tiene repartido por los 5 continentes. Es que te mira a la cara, te dice la mentira y no pestañea. O sea, si tú ibas con alguna duda o alguna pregunta así como media complicada para hacerle a su oficina y como con ganas de pillarlo, salía ahí ofreciendo las inversiones a otra gente. Era como, no, de verdad, es como, él tiene un don. Son personas excepcionales que tienen una frialdad, una lucidez, un propósito, que van construyendo paso a paso, que son muy sistemáticos, que son ordenados, que tienen una capacidad cognitiva. Una denuncia anónima por fraude en junio de 2015 y el escándalo de AC Inversions 8 meses después marcan el principio del fin para Alberto Chang. El caso explota porque hubo una estafa piramidal hermana que hizo que se pusiera el manto de dudas sobre el Grupo Arcano. Es en este escenario cuando a fines de marzo la prensa revela serias dudas al modelo de negocios de Arcano y graves inconsistencias en el currículum del hasta entonces exitoso y visionario Alberto Chang. Eso está comprobado que no era accionista de Google. Después de que tenía unos estudios en Stanford, ¿ya? Tampoco. De la incredulidad inicial se pasa al pánico colectivo. No estaba la plata. No hay inversiones, no hay con qué pagar. Un par de semanas antes de estas publicaciones, Chang deja el país con paradero desconocido. Ante la emergencia, 2 de sus ejecutivos viajan y buscan a su jefe sin éxito en Londres, Suiza y en este departamento en Malta. Finalmente, el 5 de abril, da señales de vida. Estoy viendo con el equipo la permanente disponibilidad de dinero en las cuentas para pagarles a toda la gente que debemos y a todos ustedes. Para demostrarles que el dinero está, envía este certificado del JP Morgan Chase Bank que acreditaría más de $800 millones en sus cuentas corrientes. No corresponde a un documento que haya sido emanado del banco, en otras palabras, que era un documento falso. La Fiscalía congela cuentas en Chile y en el extranjero. Los pagarés comienzan a vencer. Los ejecutivos renuncian. Los inversionistas se convierten en víctimas. Y son cerca de 800 las personas que de un día para otro vieron desaparecer todo su dinero. Pues mi papá lo llama a mi hermano y le dice, papá, está saliendo en las noticias que Arcano desapareció, que las oficinas están vacías y que este tipo se arrancó. No puede ser. Y partió a la oficina y sí, pues, obvio, fue el primero que llegó. Me siento frustrado, pero perdona lo que voy a decir, me siento ahueonado también. No es plata que me sobrara a mí. En total, 180 millones de pesos de ahorros y de la venta de su casa. Mi papá trabajó toda su vida y como era independiente, trabajaba domingo a domingo. Nosotros nunca lo veíamos en la casa. Entonces, con esta plata, él iba a viajar, a descansar, a disfrutar. Le costó mucho admitirlo y reconocer que sí, pues que le habían barrado, que lo habían hecho tonto y que le habían quitado su plata. Son las 3 de la madrugada en Chile, 9 de la mañana en Malta. Desde un cubículo de la cárcel de Corradino, Alberto Chang se conecta con Informe Especial. Hola, Alberto. Creo que tenemos el tiempo justo. Sí, partamos de inmediato.
Le preguntamos por las personas que confiaron en él y que lo pierden todo. Mira, la gente que invirtió con nosotros debe ser inversionista calificado, por lo cual firman un documento antes de invertir. Si la persona que invirtió no tiene apetito de riesgo, no es un inversionista calificado y por tanto nunca debió invertir con nosotros, esta siempre fue una inversión de riesgo. Es su particular visión de los hechos. Los responsables siempre son los otros, la prensa, el Ministerio Público, las circunstancias. Desde que nosotros hayamos estado en el negocio, jamás nos ha pasado que todo el mundo hubiera cobrado su dinero y nadie hubiera invertido. En menos de 30 días yo ya tenía declarada mi quiebra personal y de las empresas, de todas mis empresas en todo el mundo. Es decir, ni siquiera se me concedió 30 días para repactar o poder acceder a más fondos, como inclusive un banco te concedería si es que tú te atrasas en un pago. Aquí en 30 días yo ya estaba liquidado como persona. Al suspenderse en la cuenta del extranjero para revisión, yo me quedé sin capacidad financiera para remesar a Chile. Y ahí se produjo el default. Pero no porque no hubiera dinero. Una deuda forzosa no es una estafa dolosa. Lo voy a repetir. Una deuda forzosa no es una estafa dolosa. Yo fui pasado de una deuda. Yo no estafé a nadie. El fiscal Felipe Sepúlveda, quien toma la posta el 2018, asegura que una extensa investigación confirma lo contrario. Creemos que esto fue sin duda, ¿cierto?, una estafa dolosa. Creemos que provocó un perjuicio del orden de los $100 millones a todas las víctimas en su conjunto. Porque uno puede pensar, perfecto, no es estafa si es que hago la inversión y me va mal. Este no fue el caso. Una parte solamente de ellos efectivamente se invertía en algún tipo de empresas, pero una parte muy importante estaba dedicado para acrecentar el patrimonio personal de Alberto Chang. Una de las pruebas claves en su contra es el computador que la Fiscalía incauta al gerente de operaciones de Arcano, Rodrigo Quintanilla. Compañero de universidad, amigo y hombre de confianza del Grinchi, fallece meses antes que explote el caso. ¿Quiénes van a estar en el directorio? Los directorios de Onyx. Sí, mi madre y yo, los sospechosos de ciego. Una cámara de teatro. No, los vídeos son una prueba de sonido, ¿no? Todo, aquí todo nuclear, todo. Va a haber uno que tiene una bomba nuclear afuera y no nos va a pasar. Los sospechosos de siempre. Escuchaste, ¿no? Sospechosos de siempre. Porque aquí nos encontramos con que en esas magníficas oficinas, tremendas, con cuadros maravillosos, con una vista espectacular, resulta que se grababa todo, alguien grababa todo. En los audios participa también el contador Manuel Pastreán, que ya el 2013 manifiesta su preocupación a Quintanilla por Onyx Capital, el brazo financiero de Arcano. Capital no genera ganancias. De una chancabra, mete gente por aquí, gasta la plata mucha en él, pierde mucha plata, las pérdidas las compensan los bancos. ¿Cachai? En este momento no pidió ningún crédito, que yo sepa, porque está metiendo más gente. Que yo sepa, porque exacto, porque ha entrado una cantidad de gente, la gente ha renovado aquí acá. Los famosos salares. El calentito, weón, como el rey de los billetes falsos, weón, el viejo guanto. Pero si tú te fijas, Manuel, hay un cuento. Tú preguntas, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Avaricia. El contador le advierte a Chang del riesgo que corre su modelo de negocios. Yo estoy muy preocupado por esas empresas que tú muestras en tu página web y que dices que tienen tremendos negocios cuando en realidad no existen, Alberto. Pero todas están con notificación de término de giro automática porque no tienen movimiento, no tienen actividad. Y tú tienes levantado X millones, ¿y dónde están? Son todas empresas que están en el aire. Todas. Vulneradas todas. Cuestionadas casi todas. Y esto se va a poner peor. Más adelante se va a poner peor. Y en algún momento te vas a caer. En los audios, además, queda de manifiesto la confección de documentos falsos para vestir sus operaciones. Por ejemplo, el 22 de marzo de 2013, Chang le dicta a Quintanilla las modificaciones para este supuesto certificado notarial que busca acreditar patrimonio y solvencia por $100 millones. Pero ponlos en mayúsculas.
¿Todas? MRR en mayúsculas, en la foto. Y lo otro, las iniciales de quien hizo el certificado. Y lo otro, en la redacción de cada uno dice, daba la información que tenía a la vista en la pantalla de mi computador. Entonces, como un poquito, diría que él tenía la vista en mi computador. El notario Gonzalo Hurtado declara en el proceso que nunca visó dicho documento y que firma y timbre no son suyos. Y efectivamente ahí se delata, parte, digamos, del engaño. Se confiesa, se deja al descubierto. Es decir, hay toda una trama, digamos, que se reconoce por parte, digamos, del imputado Alberto Chang, el ilícito, digamos, que estaba cometiendo. Algo similar ocurre con una falsa auditoría que pretende demostrar su solidez financiera ante clientes y empleados. Pero la consultora Enterprise niega cualquier vínculo o prestación de servicios a Arcano. Para nosotros son relevantes porque de alguna manera refrendan nuestra posición en el sentido que el señor Alberto Chang había ideado un esquema fundamentalmente defraudatorio de todas las personas que invirtieron con él. Le preguntamos a Alberto Chang por los documentos falsos y por primera vez vemos que pierde el control de su discurso. ¿Perdón? No hay falsedad. La ubicación de los fondos están en el extranjero, están sobre figuras protegidas. Ha habido mucho tránsito de dinero, no hay que cortar ahora. Pero te propongo que abordemos ese tema y los demás en nuestra próxima llamada por Skype. Pero no es cierto que haya habido falsedad sobre eso. Te tengo que dejar hablando. Durante su encierro en Malta, al parecer piensa mejor la respuesta anterior. Casi 3 meses después, responsabiliza de grabaciones y falsificaciones a su plan ejecutiva. Ellos intervinieron en el servidor de correo electrónico, borraron, editaron y enviaron correos con mi nombre, como si yo lo hubiera enviado, muchos de los cuales fueron hábilmente filtrados hacia el cielo. Ellos también tomaron el computador de Rodrigo Quintanilla, que tenía las líneas de control. Recordemos que él murió en un accidente muy intempestivo y terrible, y básicamente adulteraron la función. Sin embargo, en 200 páginas de análisis, el peritaje informático incorporado en la carpeta investigativa concluye lo contrario. En definitiva, estas evidencias señalan que el señor Rodrigo Quintanilla y el señor Alberto Chang crearon documentos falsos con herramientas de diseño gráfico desde el 2008 al 2015. Alberto Chang nace en Perú un 14 de febrero de 1974, hijo único. Su padre, del mismo nombre, un cirujano plástico peruano, su madre, la enfermera Verónica Rají Krebs. La unión no perdura y el pequeño Alberto y su mamá regresan a Chile. Para mantenerse, ella trabaja en una empresa de ingeniería y construcción, donde coincide con Marcio. Nos conocimos por muchos años, fuimos muy cercanos, muy cercanos. Ella visitó mi casa, la casa de mi mamá. Yo visitaba la casa de ella, en fin. Ella allí logró también hacerse con su pequeño patrimonio, armarse una vida, gracias a su trabajo, sí. Su tiempo libre lo dedica al bowling, pasión que la llevará luego a ocupar un cargo en el Comité Olímpico Nacional. Mientras, animado y apoyado por su madre, Alberto va forjando su personalidad. Así queda registrado en el anuario del Colegio San Gabriel, de donde egresa en 1993. Estudiará ingeniería comercial para reorganizar la economía del mundo y hacer de este un mejor lugar para vivir. ¿Y en esos tiempos te tocó conocer a Alberto Chang? Sí, claro, estaba en la universidad, él estudiaba ingeniería comercial. ¿Y qué te decía la Verónica de él? El cariño, el amor que ella le tenía. El 2001, a los 27 años, Alberto Chang crea el Grupo Arcano. Orgullosa, su madre estampa su firma en la nueva sociedad y atrae a los primeros inversionistas. Pues si eran amigas de la mamá, coño, eran conocidos, amigos. De ahí vinieron los contactos del Chang. Después se sumaron otros. Inseparables, durante más de una década comparten las bondades del éxito. Autos, departamentos, viajes, fiestas. Alberto, ella la tenía como una reina, la trataba con algodones, o sea, Alberto vivía y moría por su madre.
Desde marzo de 2016, cuando Alberto Chang sale de Chile sin retorno, lo hace junto a Verónica Rají. Lo que pasa en esos días marca su relación para siempre. Entonces viajamos de Londres a Malta y le dije a mi madre, mira, esto por primera vez en 15 años se nos va a acabar la caja del importando del peso. Entonces tenemos que ser capaces de solventar todas las obligaciones, todo el dinero está en las cuentas internacionales y para cubrir todo esto hay que mover dinero del fideicomiso. Entonces le dije, yo no sé si yo tengo orden de arresto y el fiscal Alejandro estaba llevando una gestapo financiera, verdaderamente. Así que yo no me puedo exponer a que yo vaya al aeropuerto, me arrestan, y ahí ya no puedo acceder, se viene todo abajo. Entonces dije, mira, anda tú tienes firma, transfiere el dinero para que estemos cubiertos. Y mi madre en ese momento dijo, mira, sabes que ya estoy jubilada, nunca tuve gestión en esto, no me quiero involucrar, yo solamente estoy en caso de muerte de incapacidad, ninguna de estas dos situaciones se han dado. Yo le dije, mira, la situación es crítica, se nos va a acabar el dinero. Le dije, si tú vuelves a Chile, te van a meter presa y no nos vamos a ver nunca más. Entonces me dijo, está siendo dramático, no va a pasar nada, yo nunca he firmado, yo no soy gerente general, yo ya vendí mis acciones, yo no tengo nada que ver, lo cual es cierto. La teníamos ubicada como blanco y cuando eso sucede tuvimos la precaución, para que no nos sucediera lo que había pasado con Alberto Chang, que se había fugado del país, de poner lo que se denomina un aviso de autoridad. Es decir, de que si ella intentaba salir del país, la policía nos avisara. Y esto efectivamente sucedió. Cuando la detenemos, ella va rumbo a Malta con una serie de documentos y sobre todo con Digipass de los distintos bancos que tenía en Chile a Malta, probablemente para facilitar o intentar facilitar el movimiento de esos dineros, si bien nosotros ya teníamos congelada buena parte de esos fondos. Nombre completo. Verónica Rají Krebs. Doña Verónica, ¿cuándo fue detenida? Ayer en la tarde. ¿Quién la detuvo? La PDI. La formalizan, queda en prisión preventiva. Me atrevo a decir que como querellantes tuvimos una actitud que hoy día podría ser cuestionable. Pensamos que metiéndola presa a ella, que el hijo iba a volver. Pero a diferencia de la parábola, el hijo pródigo no regresa. Con una orden de captura internacional activa, el Ministerio Público formaliza en ausencia a Alberto Chang los delitos estafa, infracción a la ley de bancos y de mercado de valores, además de lavado de activos. El abogado Rafael Gómez presenta la primera querella en representación de 20 víctimas, a las que luego se irían sumando 100 más. Y utilizaba fondos, digamos, de clientes, ¿para qué? Para hacer sus propias inversiones. Utilizaba empresas, formó sociedades en 5 países para ocultar el origen irregular de estos fondos. El gobierno de Chile solicita su extradición. En Malta lo detienen y mientras logra reunir 100.000 euros para la fianza, queda en la misma cárcel de Corradino donde hoy está tras las rejas. De todo eso y más, Alberto Chang responsabiliza a su madre. 2 brazos atados a la espalda, terrible. Ella en prisión, pasaron 6 meses así más o menos. Llegó diciembre. En diciembre expiró su acceso al fideicomiso porque estos accesos son dados año a año y expiran en diciembre. Y yo tuve mi extradición empezó, yo fui arrestado acá, empezó mi juicio, yo hablé con ella y le dije, mira, lo que tú has hecho es imperdonable. Imperdonable. Le dije, ¿te podías haber quedado en Malta? No, decidiste irte a Chile, a pesar de lo que yo te pedí. En Chile te dije, por favor, quédate porque si te me dejan arrestar, te moviste, te arrestaron. Nunca me pude defender. Tú has quedado como la víctima, pero en realidad la única persona que ha sido, que en el fondo, aunque yo he querido pagar, no he podido, he sido yo. Tienes aquí, esa fue la última vez que hablamos. No hablé nunca más con ella. ¿Qué fecha fue eso, Alberto? Diciembre del 2016. En Chile, la investigación y el proceso siguen avanzando. 2 años después de su formalización, Verónica Rají es condenada a 4 años de libertad vigilada intensiva. Una salida alternativa a un juicio oral que la madre de Alberto Chang acepta porque declara sentirse psicológicamente agotada. Ella aceptó los hechos por los cuales fue formalizada y en base a eso logró una pena de 4 años con libertad vigilada.
De todos los imputados en este caso, la única que ha sido condenada ha sido Verónica Rají. Personalmente yo tengo la impresión de que era la madre de Chang, que su gran falta es haber sido la madre de Chang. Ella fue condenada. Así es que indudablemente sabía. Mientras su hijo logra una victoria judicial, Malta rechaza su extradición a nuestro país. Ahora, que la Corte o la justicia ya en Malta haya desestimado la extradición por un tema netamente formal, ¿ya? En ningún caso, digamos, significa que no sean delitos los hechos que se están investigando en Chile. Eso, por supuesto, digamos que fue un balde de agua fría para todos. Los años siguientes son difíciles para Verónica, sin su hijo, sin lujos, enferma. Verónica protegió al Grinchi hasta el final. Hay por ahí hay un correo que reconoce que no habla con el Grinchi hace más de 2 años. En este posteo en redes sociales de diciembre de 2021, reconoce públicamente el dolor de esa separación. Ojalá pudiera irme a vivir a esta fotografía. Eran tiempos en los que estábamos juntos y éramos felices. Te extraño, hijo. Pues ella adoraba a su cabro. Tiene que haber sido durísimo. Durísimo. Su único hijo. Y del que ella estaba muy orgullosa, entre los tiempos antiguos, cuando estaba en la universidad, en fin. No, bien triste. Chang abandonó a la mamá, la dejó ahí. El 19 de diciembre de 2022, a los 76 años, fallece de un cáncer Verónica Rají Krebs. Muere lejos de su hijo, con quien habla por última vez 6 años antes. ¿Cómo te sientes con respecto a eso? Mira, ¿sabes qué? Para serte bien honesto, a pesar de que ella ha muerto, todavía no la puedo perdonar. Aún después de la muerte. ¿Por qué? Porque yo sigo viviendo esto y yo sigo tratando. O sea, lo que yo le pedí a ella que hiciera, que era irse de Malta al fideicomiso y acceder al dinero, es lo que yo, 8 años después, sigo queriendo hacer. Junto al psicólogo forense Francisco Maffioletti repasamos parte del testimonio de Alberto Chang. En base a su biografía y a la relación con su madre, se percibe, dice, una respuesta emocional que él prefiere invalidar. Yo creo que la relación con la madre tiene que haber sido una relación la más importante probablemente, y tiendo a pensar que ahí hay más que una crítica, hay un dejo de cierta incomodidad y culpa respecto de no haber podido defenderla, ¿no? Que fue algo que se le fue de las manos. Si tiene algún puntillo en toda su historia en donde él es impotente, incapaz, fue respecto de ese punto, no fue capaz de convencerla. Esto que le hacen a ella finalmente se lo terminan haciendo a él, en último término, porque él no fue capaz de protegerla y como era debido. $1.200.000, $1.300.000, $1.500.000, $1.600.000, no hay más, $1.700.000, $1.800.000, 2 millones de pesos acá. 1.300.000 pesos la polera autografiada de Ricky Martin, otros 3 millones más esta máscara con brillantes Swarovski. Gente compraba unos precios de loco, el de cera, por el morbo, por saber quién era el personaje, por si tengo una cosa de la casa de Chang. 258 lotes en total en subasta pública, artículos de lujo, otros no tanto, obras de arte y 9 automóviles prácticamente nuevos. 93 millones, 94 millones, 95 millones, 95.500, 95.500, cállese, 96 millones de pesos, no hay más. Extraordinaria la labor, Lo recaudado, 402 millones de pesos a cuenta del patrimonio de Alberto Chang. Luego vendrían 1.300 millones adicionales por el remate de su penthouse y otras 3 propiedades. Reparar el daño económico a las víctimas del Grupo Arcano es parte de la llamada liquidación concursal que se lleva a cabo en Chile y en el extranjero. Había un patrimonio importante
del señor Chang repartido por el mundo que con la cooperación internacional fue posible determinar. Él tenía cuenta corriente en países tan particulares como Luxemburgo, Isla de Man, en Malta, en Suiza, en Inglaterra mismo. Había inmuebles, había casas, departamentos, Miami, en Londres, había también en Australia. Todo eso fue rematándose. Desde el 2017 a la fecha solo se ha podido recuperar cerca de 20 millones de dólares de los más de 100 que se invierten y desaparecen. Lo que se pudo repatriar y repartir, en este caso a las víctimas, ¿ya?, dentro de los procesos concursales ha sido aproximadamente un 14% de las inversiones. En la práctica, los liquidadores advierten que queda poco y nada por repatriar. Y lo único que queda pendiente a ese respecto son esos $800.000 en Suiza. Desde la cárcel de Corradino, en Malta, Alberto Chang plantea que si el 2016 sus acreedores hubiesen aceptado su propuesta de acuerdo reparatorio, los montos recuperados doblarían a los actuales. Yo ofrecí 40 millones garantizados, con detallando en la lista bienes, activos, cuentas corrientes, y que se iba a pagar en 12 meses. Pero los acreedores no tomaron el acuerdo reparatorio, tomaron la liquidación forzosa. Se pagaron sobornos bajo cuerda, se pagaron también exorbitantes honorarios de abogados internacionales que nunca nadie conoció. Entonces, así todo se fue debilitando de los 40 millones que habían sobre la mesa hasta que al final a los acreedores se les pagaron 20. ¿Y quién se quedó con los otros 20? Este grupo de gente, de una forma u otra. Porque hay muchos, como en la gestión del liquidador Carlos Parada, que fue una gestión irregular, en la cual él se quedó con mucho dinero. Removido de su cargo en julio de 2022, Carlos Parada enfrenta a la justicia por el manejo irregular de los fondos obtenidos en la liquidación de los bienes y activos de Alberto Chang. Fue condenado por un delito de negociación incompatible. En la liquidación había algunos parientes suyos que son acreedores de Chang, y él también resolvió o le tocó participar y resolver sobre la situación de ellos, digamos. Se debió haber restado en el fondo. Exactamente. Dineros recuperados que no llegan a las víctimas, otros, la mayor parte, que a pesar de la incesante búsqueda aún no aparecen. Son casi 100 millones de dólares. ¿De dónde se pueden haber gastado 100 millones de dólares? ¿Qué es lo que hizo con la plata? Alberto Chang, preso en Malta desde hace casi 6 meses, dice que tiene la respuesta a ese interrogante. Yo durante mucho tiempo, desde antes del Grupo Arcano, fui juntando dinero en un fideicomiso en el extranjero, el cual es autónomo, independiente y es inviolable. Y en el fondo ahí yo tengo reservas de fondos para poder acceder. ¿Cuánto dinero hay en ese fideicomiso? Suficiente, más de 100 millones de dólares en este momento. Ahora, este fideicomiso, por un tema de seguridad, como es personal y yo soy el beneficiario, solo puede ser accedido en persona. Como yo no he podido salir de Malta, no he podido acceder a él. Es biométrico, tengo que acreditarme obviamente con un código de seguridad. Asegura que con ese dinero hoy fuera de su alcance pagará solo a quienes en su minuto confían en él. Yo le voy a pagar a la gente que creyó en mí. La gente que son forzosas se tiene que entender con los abogados. Meses después, en un nuevo contacto, sorpresivamente su compromiso se vuelve más generoso e incorpora en su nómina también a los querellantes. Meses después, en un nuevo contacto, sorpresivamente su compromiso se vuelve más generoso e incorpora en su nómina también a los querellantes. En cuánto dinero va a ser el 100% del capital invertido a la gente que se hizo parte de la liquidación forzosa y que recibió algún dinero de la quiebra, se le va a restar ese dinero obviamente porque ya recibió un pago de esa parte y el saldo se va a pagar en dólares equivalente en moneda nacional. ¿Cómo se va a hacer este proceso? El proceso va a ser principalmente dirigido desde el extranjero y directamente, uno a uno, nosotros no vamos a negociar con los abogados querellantes. Va a ser directamente con la persona que hizo la inversión. Quienes no se hagan parte de esto, simplemente no van a ser parte del proceso de pago. Y es que obviamente en la última instancia que va a haber de pago, no va a haber otra. Incomprobable, por una parte, pero es un bonito discurso, es muy coherente. Por eso decía, él sabe lo que tiene que decir para convencer a los otros, porque lo que va a generar es que incluso desde una posición de escepticismo, de suspicacia respecto a lo que te está diciendo, incluso vas a entrar a dudar y vas a decir, capaz que lo haya hecho.
Pero aun si esos pagos llegaran a concretarse, no eximiría a Alberto Chang de su eventual responsabilidad en los delitos que se le imputan. Si él pagara, no queda libre, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? La persecución sigue porque además se le imputan varios delitos, no solamente la estafa. Podría eventualmente ser considerado como un atenuante, pero no sale libre de polvo y paja. A pesar del paso del tiempo, el daño causado sigue muy presente en las víctimas, en lo material, pero sobre todo en lo emocional. ¿Qué te parece verlo primero? Chocante, raro, pero no le creo nada de lo que está diciendo. Él sigue con su cuento y esta farsa que él tiene, que él mismo se debe creer, lo más probable, si este tipo debe estar enfermo. Lo culpa de robarle a su padre 180 millones de pesos y con ellos sus años dorados. Eso era como el minuto, estaban bien de salud mis dos papás. Para Mario, cuenta, fue un golpe devastador del que no se recupera nunca. En un principio se obsesionó, que quería abogados, hacer algo, buscar la plata de alguna manera, él sí o sí la iba a volver a tener, y hasta que al final esto lo empezó como a enfermar, pues una obsesión, hasta que se le gatilló el Alzheimer. Duelos y pérdidas intangibles. No tanto la pérdida de la plata, que es muy importante, sino que la traición de un amigo. Todos mis ahorros fue muy significativo. Entonces, poder reinventarme fueron un par de años de terror. A mí me saca pica, me molesta esta percepción de que las víctimas en general son gente de mucho recurso económico y que esto nos pasó por avariciosos, por ambiciosos, y que está bien que la vida nos haya castigado. Bueno, eso yo quisiera recalcar que no es así. Por lo menos mucha de la gente que yo he conocido de esto es gente humilde, trabajadora y que la ha pasado mal. Marcela sufre por partida doble, como trabajadora de Alberto Chang y como inversionista. O sea, decepción, rabia, que haya endeudado con los bancos igual, sin generar ingresos, sin trabajo, un poquito en el ojo del huracán, porque no solamente es mi plata, que no era mucha, digamos, pero mi mamá, toda la plata de mi mamá. La madre pierde su casa, la hija también. La familia, de alguna forma se te va encima, que porque tú trabajabas ahí, pero es que como lo permitiste, pero si yo también estaba perjudicada. Vamos al tema de tus ex colaboradores, de la responsabilidad de quienes trabajaron contigo, Alberto. Ellos se consideran víctimas y han asegurado que fueron engañados por ti en distintas instancias y de distintas formas. Mira, yo rechazo eso completamente y lo rechazo porque hoy día con la auditoría forénsica puedo apuntar sin temor a equivocarme de que hicieron graves fallas contables. Fundamentalmente a mí me robaron y me vendieron en una gran parte. ¿Quiénes son ellos, Alberto? ¿Quiénes son ellos? Básicamente la acción de ellos fue, digamos, estos gerentes con responsabilidad ineludible que fueron a la fiscalía, generaron un trato bajo mesa con la fiscalía, el cual ellos no fueran procesados a cambio de su colaboración. La plana ejecutiva de Arcano y Onyx Capital es formalizada a partir del 2016 por los mismos delitos que se le imputan a Alberto Chang. Entre 2019 y 2023, todos llegan a un acuerdo para la suspensión condicional del procedimiento. La participación que se considera que tienen ellos es bastante menor, ¿cierto?, en comparación a la de Alberto Chang, que tiene la participación fundamental en el caso y además en este caso creemos nosotros que es el gran beneficiario, ¿cierto?, del fraude. Para 4 de ellos, la causa queda sobreseída, pero respecto a Nicole Sumastre, amiga de infancia y mano derecha de Alberto Chang, los querellantes insisten. Ella ejerció el cargo de gerenta general de Onyx, ¿ya? Es decir, es la autoridad máxima, la que tomaba las decisiones, la que debía haber conocido, digamos, la existencia de estos delitos. La Corte de Apelaciones les da la razón y logran forzar un juicio oral en un hecho poco común, sin el Ministerio Público. La pena que nosotros sostenemos, y así lo alegamos en la Corte de Apelaciones, que arriesgaría en este caso la ex gerenta general de Alberto Chang, es una pena superior a los 3 años.
Los querellantes la responsabilizan, por ejemplo, de generar pagarés con falsas inversiones con la firma de su jefe, cuyos intereses luego irían a parar a sus cuentas personales. Es lo que dice Chang y yo tiendo a creerle, de las pocas cosas que le creo. El próximo 6 de octubre comienzan las audiencias. Hoy, Nicole Sumastre, la única enfrentando a la justicia en el caso Arcano, descarta una entrevista con informe especial. En otra arista judicial, los querellantes persiguen la eventual responsabilidad de los bancos en la transferencia de miles de millones de pesos entre las cuentas de Alberto Chang. Esto sin que los bancos reportaran ninguna alerta de actividad sospechosa a la unidad de análisis financiero. La causa se encuentra en acuerdo en el Tribunal de Alzada. No existen fallos similares al que se va a producir respecto a este caso en particular, porque lo que se está discutiendo es si no alertar operaciones sospechosas por parte de sujetos obligados que deben alertar operaciones, si aquello puede ser constitutivo de lavado de activos vía negligencia inexcusable. Mientras se buscan responsabilidades en Chile, Alberto Chang hace lo propio desde la cárcel de Corradino en Malta. Nos habla de futuras demandas por un complot que quedaría demostrado por una sofisticada investigación. Esto me demoró a mis 7 años de investigación pagada y documentada de poder probar esto. Bueno, la investigación la hizo el equipo israelí de inteligencia que yo contraté. Es un equipo basado en Londres, que viene de inteligencia israelí, de Mossad, en el fondo. Identifica con nombre y apellido la gente que planificó y ejecutó la caída de mi empresa. Vamos mencionando nombres, Alberto, porque son acusaciones, algunas de ellas bastante graves. Yo, en este momento, no puedo desglosar esa información sin entregar todo. ¿Por qué? Porque es una acusación completa en la cual me tengo que hacer cargo con las pruebas en la mano. Yo las pruebas en este momento no las tengo en mi mano. Están guardadas en la bóveda, obviamente. Le preguntamos cómo paga este trabajo de inteligencia teniendo en cuenta que cumple prisión preventiva por el delito de fraude por 14 millones de pesos. Con el dinero que yo traje a Malta. Yo ya tenía dinero acá. Tú tienes que pensar que cuando yo llegué a Malta en 2015, yo transferí para acá cerca de 2,5 millones de euros. ¿Ya? Y más algún dinero que yo logré acceder a que nos dieran las cuentas. Más de 2.000 millones de pesos que ya no están. Alberto Chang aterriza en Malta en marzo de 2016, pero su traslado, cuenta, comienza un año antes. Mi gestión en Malta partió en 2015 porque yo quise sacar pasaporte europeo por un tema de impuestos. Al ser yo ciudadano maltés, yo tendría una carga tributaria muchísimo más baja. Considerado por muchos un paraíso fiscal, Malta no tiene tratado de extradición con nuestro país. En la isla hizo buenos contactos y entabló amistad con el empresario maltés Kevin De Cesare. Hombre poderoso, dueño de hoteles y casinos, le arrienda su departamento al chileno y juntos comparten comidas y celebraciones. Sin embargo, ya el 2022, Alberto Chang pasa largas estadías en este hotel del que se va sin pagar. Considerado por muchos un paraíso fiscal, Malta no tiene tratado de extradición con nuestro país. En la isla hizo buenos contactos y entabló amistad con el empresario maltés Kevin De Cesare. Hombre poderoso, dueño de hoteles y casinos, le arrienda su departamento al chileno y juntos comparten comidas y celebraciones. Sin embargo, ya el 2022, Alberto Chang pasa largas estadías en este hotel del que se va sin pagar. Sì, ma abbiamo avuto problemi con lui e quindi non può. Che problemi? Perché non pagava. Non mi interessa dove sta al momento, sicuramente se lui ritornerà sarà un altro approccio. Para Chang desaparece el lujo y las estrellas hoteleras. Por casi un año se aloja con poco equipaje en esta habitación compartida de un hostal de paso. Hasta que el 13 de marzo de 2024 paga 540 euros de su estadía con la tarjeta de crédito virtual de su amigo Kevin De Cesare. It wasn't authorized by De Cesare, and when he noticed all these transactions, he obviously contacted the police. Lo detienen y formalizan por los delitos de fraude y hurto agravado con tarjeta de crédito por un total de 14.000 euros. En la audiencia, el reportero del Malta Today es testigo de la reacción de De Cesare.
he was obviously very let down by the fact that this person who we had not only, given accommodation to, but he had also paid for his bail money when he was first arraigned back in 2017. He was a very close friend and he trusted him, and then he was, I imagine he felt quite betrayed, and he said words to that effect in court. Se refiere a los $100,000 que el 2016 le permitieron a Chang pagar su fianza para salir de la cárcel durante el proceso de extradición en su contra. Desde entonces, dice el periodista, ha visto un cambio evidente en el chileno. I remember him being, swept into court with a team of lawyers, expensive lawyers, and wearing a suit and all that. And he was obviously in a position of power and prestige at the time. The second time, when he was arraigned recently, he was wearing an awful turquoise and pink tracksuit. I'll never forget that, and he looked very disheveled. Hoy, Alberto Chang lleva 173 días en prisión preventiva en la cárcel de Corradino. Esas acusaciones de por sí las niego, son falsas. Solamente voy a decir que probablemente confié en la persona equivocada. Este no es un juicio ni corto ni sencillo. Aquí hay mucho dinero de por medio y yo estoy confiado en que voy a ganar. No tengo ninguna duda. Como siempre, se declara inocente. No pierde, aunque le cambies el traje, aunque le cambies el contexto y le sea muy adverso, no pierde esa impronta que tiene, que es la imagen y la identidad construida respecto de sí mismo, de que él no debiera estar ahí. Y tarde o temprano todo esto se va a resolver y voy a abrir el fideicomiso y la situación se va a restituir. En los hechos ha demostrado ser un mentiroso, un estafador, eso es. Tuvo todo en la vida para haber tirado para arriba de buena manera. Eligió este otro camino, eligió el camino oscuro. No creo que lo hayan arrastrado las circunstancias. Fue una decisión de él. Su causa avanza lento. Tras el receso judicial del verano europeo, recién el próximo 24 de septiembre, la defensora pública de Alberto Chang podría solicitar su fianza. En este escenario adverso le preguntamos entonces, ¿cuándo se concretarían los pagos a los inversionistas de Arcano? Pero fundamentalmente el proceso que está en Malta me impide que yo regrese a Chile. Y el proceso en Chile se va a sobreseer porque van a pasar los 10 años. Entonces, en forma práctica, sí. A tu pregunta, sí. Vamos a tener que esperar a lo menos al 2026 para que se fuera lo de Malta y se cierra lo de Chile. Reconoce que al menos voluntariamente no está en sus planes regresar. No, porque como dije y probé, no creo que en Chile tendría un juicio justo. No quise replicar a volver a Chile por eso. No creo que sean las condiciones. Su situación migratoria es irregular y al término del proceso en Malta podría ser expulsado o deportado de su territorio. Si el señor Chang pone un pie fuera de Malta, nosotros vamos a activar nuevamente todos los procesos de extradición respecto a él. Pisando suelo chileno, se levantaría el sobreseimiento temporal, dando paso a su formalización. Por los delitos en nuestro país, arriesga penas de cárcel. Pero puede ser una pena que va entre los 5 años y un día, 10 años de privación de libertad tranquilamente. Las víctimas requieren hoy día justicia. Para que se haga justicia en Chile, debe estar en Chile Alberto Chang. El reloj corriendo por partida doble, en Chile y en Malta. ¿Cómo te haces? Seguimos en contacto, no puedo extenderme. Gracias.